en investigaciones digitales de América Latina. Él es especialista en seguridad informática y cómputo forense en América Latina. Es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad de La Salle, en México, Distrito Federal, y está posicionado en el medio como uno de los expertos con mayor experiencia. 12 años le avalan esta fortaleza. Experiencia en delitos informáticos por su participación resolviendo casos para organizaciones privadas y entidades como la Interpol, la ONU y múltiples agencias gubernamentales en América Latina. Actualmente es embajador ejecutivo internacional para la Asociación Internacional de Investigadores de Alta Tecnología para América Latina y consultor del Consejo de Europa en el proyecto GLASI para América Latina. Cuenta con certificaciones en seguridad informática otorgada por la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, entre otras varias. De igual forma, está certificado en cómputo forense, esto es, investigaciones digitales, por el Instituto en Tecnología Forense. Con ustedes, el ingeniero Andrés Velázquez. Quizá algunos no me conozcan, pero si les digo que casos como la muerte de Enrique Salinas, el caso de Shelley Yewon, o la muerte de Paulette, han sido casos que me ha tocado investigar, a lo mejor les podrá llegar a hacer un poco más de sentido. Es muy difícil poder llegar a explicarles lo que hago. Lo voy a tratar de hacer durante este tiempo, pero normalmente lo que trato de hacer es decirles cómo es que llegué aquí. ¿Por qué? Porque algún día también estuve sentado con ustedes en un foro con un güey aquí enfrente que hablaba y hablaba, y que algunos, como lo vimos con Roberto hace rato, pues nos inspiran a cambiar, nos inspiran a hacer cosas nuevas. Tuve la fortuna de que tuve que empezar a trabajar cuando estaba en cuarto semestre de la carrera. Y lo único que encontré en aquella época era trabajar como precario, digo, ahora creo que le llaman becario, ¿no? En una empresa de sistemas. Lo primero que me tocaba hacer era abrir los monitores, estos monitores de CRT grandotes, para poder llegar a sopetearlos con una aspiradora, hasta que vi que uno de mis compañeros se llevó un dedo. Obviamente la electricidad que se queda aunque esté desconectada, y pues dije, no quiero hacer esto. Y buscando tuve la oportunidad de trabajar para el primer proveedor de internet en México privado. Estoy hablando más o menos de 1998, 97, sí, háganle como lobito, háganle. Exacto. Y en aquella bella época no era el internet que teníamos ahorita. Yo todavía me acuerdo de mis primeros accesos a internet, cuando veía la página de Michael Jordan, todo hecho en ASCII, y Michael Jordan así. Cuando mi mamá me gritaba porque estaba conectado a internet y que se escuchaba de una forma muy extraña, y que muchos de ustedes a lo mejor por la edad que tienen, pues ya vi que hay de todas edades, pero más o menos sonaba así. Ese es el ringtone de mi teléfono, de hecho. Esas bellas épocas donde te gritaba tu mamá de que te tenías que desconectar del teléfono porque necesitabas hacer unas llamadas, y que entonces veías cómo le robabas la línea telefónica del vecino para poder llegar a mantenerte conectado. Sí, me tocó todo ese tema. Y dándole soporte ya me dieron la plaza, estaba dando soporte internamente. ¿Foto? Eso. Bueno, que no salga esta, sí. ¿Sale bien? ¿La repetimos? ¿Otra sí? Y entonces, en esa bella época, empiezo a trabajar de soporte. Y un día me dicen aquella frase de te toca darle soporte al director general de la empresa. El cuate que había traído internet a México. El cuate que tenía una empresa que era un holding y que tenía 6 empresas abajo. Una era MCI WorldCom, Mexis, TO2, el primer proveedor de contenido en internet, y una empresa que era la más reconocida y que era reconocido como el que había hecho las famosas .com en este país. Cuando llego a su oficina, en aquella época, como les decía,
un monitor de pantalla plana, un detector de huella digital para poder llegar a autenticarse, y abajo de su escritorio un RAID con cerca de 1 terabyte de información. En los años 90. No, bueno, yo lo veía y era como de, ¿esto cómo se hace, no? Total, después de un tiempo, un día platicando con él, yo llegaba y empezaba a dar soporte y me ponía a platicar con él, aprovechando que él estaba ahí. Y le hice una pregunta que creo que me cambió la vida. En ese momento, toda la parte de seguridad de la información se estaba haciendo en Estados Unidos. Es decir, los firewalls que teníamos tanto de la empresa como de los clientes se administraban desde Estados Unidos. Y entonces le dije, ¿por qué la seguridad de la información lo hacen los gringos y no lo hacemos nosotros? Y me sale con esta idiotez. Es que en México no hay nadie que sepa. Me le quedo viendo y le digo, ¿y si yo lo hago? Se me queda viendo y me dice, ¿y si no lo haces, si no vuelves a trabajar en tecnología? Le digo, lo único que necesito es un presupuesto para capacitación y necesito por lo menos 3 meses. Dame 3 meses para poder llegar a capacitarme y lograr entender cómo funciona esto. Y vamos a lograrlo. Para no hacerles el cuento largo, en aquella época, en el año 1999, fui el primer oficial de seguridad de la información de CompuServe, el primer proveedor privado de Internet en México. Tenía yo 18, 17 años más o menos, y yo ya tenía que llegar a Estados Unidos y decirles, oigan, en México le hacemos así, tu onda como lo haces allá, a lo mejor no me late. Y para no hacerles el cuento largo, de ahí me piratean y me voy a trabajar en una empresa norteamericana que tenía oficinas en México, que en los principios de los años 2000 hacíamos servicios administrados de seguridad. Una empresa muy futurista porque administrábamos los firewalls de clientes en toda América Latina desde México. Al poco tiempo después me independizo y empiezo a dar consultorías a grandes corporativos, a Lestra, algunos otros, Televisa, y justo cuando está el cambio entre que me estaba yo separando, resulta ser que un cliente en Panamá tiene un incidente. Un hacker / cracker se mete a una base de datos dentro del sistema y modifica datos. ¿Y a quién le echan la culpa? Pues siempre al güey del firewall, ¿no? Y como nosotros administramos los firewalls, pues heme ahí en Panamá dando la cara diciendo, pues ¿qué pasó? Yo ya estaba empezando a estudiar para una certificación que se llama CISP, Certified Information System Security Professional, la máxima certificación de seguridad de la información que existe hoy en día. Y cuando empiezo a hacer, o a investigar, o a determinar qué había sucedido, yo no sabía qué estaba haciendo, pero realmente lo que estaba haciendo era una investigación digital. A tal grado de que 3 meses después estuve trabajando como consultor del Servicio Secreto de los Estados Unidos, haciendo investigaciones de fraudes financieros y de falsificación de documentos. Actualmente soy consultor del Consejo de Europa en el proyecto GLASI, Global Action on Cybercrime. Me tocaba ir a hablar al Senado con los diputados tratando de generar la legislación alrededor de delitos informáticos. Acabo de estar en la OEA hace un mes dando una conferencia de una nueva metodología que creamos de cómo perfilar un cibercriminal en menos de 25 minutos gracias a su computadora. Viajo mucho, ya no quiero viajar. Hace 2 años me aventé 153 vuelos en un año, 2,5 por semana. Las últimas 2 semanas he estado en Colombia, Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, ya ni me acuerdo dónde he estado, no sé qué día de la semana es, muy probablemente. Pero lo que también vengo a decirles es de que si yo pude, ustedes también pueden. Y que simplemente se requieren de 2 cosas, ganas y encontrar una idea que sea completamente diferente a lo que hay allá afuera, para poder llegar a ser el que está proponiendo nuevas cosas. Tengo la fortuna entonces de salir en CNN, salir en muchos lados. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en esto. Y entonces, pues es lo que me gusta, el poder llegar a compartir con todos ustedes este nuevo tema, que muy probablemente nunca hayan escuchado, que espero que no se les genere suficiente paranoia y que salgan diciendo de aquí que el internet es malo. Pero también vengo a divertirnos. ¿Por qué? Porque soy muy imperativo. Desde chiquito, mis papás, en vez de darme algún tipo de medicina, como lo hacen hoy en día, me ponían y me metían en todas las clases posibles. De tal forma que ahorita, hoy a esta edad, estoy estudiando para piloto. Sigo jugando Xbox y PlayStation.
creo que es una forma de poder llegar a mantener ciertas capacidades cognitivas y reacciones. Y también soy mago. Encontré en la magia una forma de poder llegar a explicar lo que hago. Entonces, va a haber magia, porque les voy a explicar qué es lo que realmente hago. Déjenme explicarles primero con un libro, una historia. Y esta historia está basada en algo que le pasó a Cliff Stoll. Cliff Stoll es el que aparece del lado derecho. Y no, parecería un ingeniero, ¿cierto? Bueno, no tan agraciado como uno, pero... No, él era astrónomo. Resulta ser que en los años 80, Cliff Stoll, siendo un astrónomo, ¿se acuerdan de las primeras redes que había entre las universidades? Donde eran unas computadoras que eran una PDP-10, que únicamente había como 7 en todo Estados Unidos y que entonces requerían tener acceso los profesores para procesar y comunicarse unos a otros. Estas versiones de las primeras Unix que existieron. Resulta ser que él en la Universidad de Berkeley le ofrecen ser el administrador de red de una de estas computadoras, sin ser de sistemas. Y entonces la primera tarea que tenía que hacer era que en aquel tiempo le cobraba el proveedor a la universidad por cada minuto que se conectara un profesor desde su casa utilizando un módem con el sonido que escuchábamos hace un rato. Y resulta ser que le hacen falta 75 centavos de dólar cuando revisa el estado de cuenta que le entrega el proveedor cuando lo compara con el que él tiene. Por 75 centavos de dólar decide empezar a analizar y revisar y hacer una investigación de dónde había salido. De puro churro tenía una doble bitácora. Una bitácora que existía donde normalmente estaba el sistema de quién se conectaba, pero que cada determinado tiempo hacía un respaldo en otra ubicación. De tal forma que se da cuenta que hay un usuario que es el que generaba esos 75 centavos de dólar, un usuario llamado Sventek. Sventek era un profesor que llevaba 2 años sabáticos en Europa y que era muy difícil de que se pudiera llegar a ver conectado al sistema. En vez de borrarlo y decir, aquí acabó, decide empezar a rastrearlo. Lo primero que hace es un pequeño programita que le permitiera llegar a saber cuando se conectaba, qué tecleaba. Y lo primero que se da cuenta es de que viene el atacante, se conecta, brinca inmediatamente un servidor de la milicia, busca palabra confidencial, en menos de 5 minutos se desconecta. Inmediatamente agarra el teléfono y le habla a las autoridades. Primero a la policía local. Tengo un hacker. ¿Con qué? Los años 80, ¿no? Inmediatamente después habla al servicio secreto. No, un hacker. ¿Con qué? Al FBI, ¿no? Un hacker. Sí, sí sabemos que es un hacker, pero ¿cómo sabe usted que es un hacker? No le creían. De tal forma que entonces él dice, voy a empezar a buscar pruebas y empezar a determinar cómo puede llegar a ser posible eso. Una de las primeras cosas que hace es buscar un osciloscopio. Empieza a conectar los osciloscopios a las líneas entrantes, empieza a programar un API, hoy lo conocemos como API, pero que le permitiera llegar a mandar el output de cuando se conectaba Sventek. ¿Cuál es el problema? Que requería algún dispositivo para poder llegar a registrarlo. En aquella época no era tan fácil así como ir a Radio Shack y comprar un disco duro, conectarlo o algo, ¿no? Se tuvo que chingar 50 impresoras de toda la universidad para poder llegar a conectarlas a los osciloscopios y a los programitas. No lo querían mucho, pero estaba logrando su objetivo. Quien tampoco lo quería mucho era la novia, porque se pasaba más tiempo en el centro de datos que con ella. Entonces empieza a ser un problema, y lo que empieza a hacer es, ya sé cómo lo voy a resolver, vamos a darle la vuelta, entonces voy a hacer que cuando se conecte, marque por un módem a un beeper, yo traigo el beeper y entonces pues voy. Cuando se lo explica a la novia, ¿qué creen que dijo la novia? A ver, déjame entender. Entonces, tú estás aquí conmigo, estamos acá cachondeando y todo. En eso suena esa cosa y vas a tener que salir corriendo. Sí, ya viste que buena idea, ¿no? ¿Qué creen que pasó? A lo mejor para él era una buena idea, pero para ella no. Resulta ser que entonces, cuando empieza a revisar y encontrar qué era lo que hacía, de alguna manera consigue conseguir que el FBI le creyera.
Y en ese momento entonces le dicen, perfecto, vamos a hacer una cosa la próxima vez que se conecte, necesito que me hables inmediatamente y lo que vamos a hacer es de que me vas a identificar la línea entrante por la cual está conectándose el hacker. En ese momento yo voy a, con esta orden judicial, a tratar de rastrearla. Vamos a ver de dónde viene. Resultando que entonces pasa lo que decía el agente del FBI. Se conecta inmediatamente, le marca a la gente, se escucha. Chin. ¿Cómo que chin? Es que ya lo empecé a rastrear, pero llego nada más a Boston. O sea, estamos en California y nada más llegas hasta Boston. Lo que pasa es que mi orden judicial nada más es aquí en California. Ahí fue donde yo aprendí un término legal que se llama jurisdicción y que para los temas que a mí me competen es muy importante, porque el Internet no tiene fronteras. ¿Qué pasaría si un hacker venezolano vulnera un servidor en México de una empresa norteamericana? ¿Dónde ponemos la denuncia? ¿Quién va por las pruebas? Y lo más importante, cuando le platicas esto a un abogado, ¿quién cometió el delito? ¿Y dónde? Pues en el Internet, ¿no? Y entonces después, ahorita con todo el tema del iCloud y de las conexiones, ¿no? ¿Dónde está la nube? Entonces, a ver, todo el mundo, Wi-Fi, Bluetooth out, ¿no? Cuando se da cuenta de esas cosas, mi profesor, mi maestro en esto del servicio secreto me dijo, Andrés, con este libro tú vas a aprender algo que te va a cambiar la vida. Y es de que tenemos que aprender a pensar afuera de la caja. Y es un cliché muy gringo. Dije, sí, pero realmente me hizo pensar afuera de la caja y es parte de lo que quiero llegar a compartirles. Resulta ser que entonces lo que hace Cliff Stoll es, si no puedo llegar porque no tengo la capacidad de tener acceso a información fuera de mi jurisdicción, ¿qué puedo llegar a hacer para poder saber de dónde viene? Punto número 1, hizo un ping. Si yo te di un grito, hola, ¿qué me gritas? ¿Ya vieron? Eso fue un ping, está vivo, ¿sale? ¿Cierto o no? Sí. Pero tenemos una gran ventaja. El ping de una computadora no solo me contesta, sino que me va a decir el tiempo que tardó en regresar. ¿Cierto? Sí. De tal forma que lo que hizo Cliff es empezar, en el momento en que se conectaba el atacante, a hacerle pings, apuntarlo y sacar una media, y después empezar a hacer pings a lugares que él sí conocía. Una regla de 3, un mapamundi y un estambre. Ah, ¿cómo? Viene de fuera de Estados Unidos. Ahí le pusieron la atención los del FBI. No les voy a contar el final del libro. Lo pueden bajar de un torrent ahí pirata y demás. Ese ya es lo de ustedes. Pero es muy bueno porque un astrónomo te explica cómo muchas veces nosotros como ingenieros no sabemos resolver problemas y que él, a pesar de que no conocía las terminologías, sabía lo que estaba pasando atrás de la tecnología. Al final del día, todo esto no es tan nuevo. Antes de existir los hackers y los crackers, existían los freakers, los papás de estos. ¿Alguien había escuchado hablar de los freakers? ¿No? ¿Alguien sí? Él. ¿Alguno que te acuerdes? Kevin Mitnick, apodado el Cóndor. Ahorita vamos a hablar de él. Uno de los más famosos es el Captain Crunch. Ahorita vamos a platicar de él. Los freakers lo que hacían era manipular las centrales telefónicas para poder llegar a hacer llamadas tripartitas gratis, llamadas internacionales gratis, incluso apagar la central telefónica. ¿Por qué les estoy explicando esto que pareciera de la prehistoria? Porque muchas veces no entendemos la tecnología que estamos utilizando. Y es parte de lo que también quiero llegar a dejarles muy claro, que he tenido que aprender de mucha tecnología a través de este tiempo, por lo que hago. Resulta ser que ustedes tienen un cable de teléfono. ¿Cuántos cables vienen adentro del cable de teléfono? 4, 2 para su Infinitum o su DSL, ¿no? Y otros 2, ¿no? Un teléfono normal tendría 2. De tal forma que entonces, si quiero llegar a enviar y recibir señales, puedo llegar a enviar y recibir señales eléctricas en el mismo cable. Física. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién no tiene la más remota idea? Okay. Siempre tienen que pedir la tercera opción, siempre, ¿vale?
Obviamente les va a quitar puntos, pero siempre vale. Ok, si yo estoy enviando pulsos eléctricos por un cable, no puedo llegar a recibir en el mismo momento uno porque... ¿Vale? Creo que este día va a ser medio difícil, ¿eh? Ok, resulta ser que entonces un cable es para ir y un cable es para regresar. Si yo estoy utilizando la voz, lo que hace el micrófono es convertir mi voz en pulsos. Y al revés para poder llegar a escuchar, ¿cierto? Y entonces, ¿por dónde manda la señalización? Por el mismo cable, haciendo que entonces sea completamente vulnerable. Hasta hace algunos años tú podías llegar a conectar tu cable de teléfono a una computadora, una aplicación que te permitiría llegar a enviar mensajes codificados sobre la misma llamada que donde tú estás haciendo hacia el mismo lado, modificando el valor del identificador de llamadas. Le llamabas a alguien, aparecía tu teléfono, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y de repente aparecía en el identificador de llamadas, soy el diablo. Era muy divertido, ya no se puede hacer. La otra cosa que se hacía en México, que ustedes eran muy jóvenes para aquella época, pero los profesores y aquellos que son un poquito mayores que ustedes, se recordarán que empezaron a salir las tarjetas Ladatel. Las tarjetas Ladatel, tú llegabas a una caseta, insertabas tu tarjeta Ladatel, marcabas y siempre cargabas contigo un calendario del banco. Cuando te cobraba el primer minuto, empezabas a meter el calendario del banco y sacar el otro, y podías permanecer llamando el tiempo que quisieras. Una mala implementación de que no estuviera revisando cada minuto que estaba conectada a la tarjeta. Ya no lo hagan si un policía los ve y los trepa. ¿Vale? Entonces, todo esto de la modificación y de los ataques hacia sistemas de telefonía siempre existieron y empezaron a hacer estos flickers, estas famosas color boxes. Las color boxes son dispositivos generadores de tonos que nos permiten llegar a manipular las centrales telefónicas. No es nada diferente a lo que vemos con los señores de Telmex que traen estos teléfonos azules que pueden llegar a costar entre 10,000 y 15,000 pesos en el mercado negro. ¿Por qué? Porque abres la cajita de la esquina y puedes reprogramar algunas cosas. Si sabes de alguno, me avisa. ¿Vale? Pero entonces, también hemos escuchado mucho acerca de los hackers, estas personas conocedoras de las computadoras, muy respetuosas de ellas, que ocupan las computadoras para lo cual no fueron realizadas. Muchas veces utilizamos mal el término hacker. ¿Quién de aquí se considera hacker? ¿Quién ha programado algo? Ok, son hackers. Ese término de algo que a fin de cuentas es un hacker. Normalmente es una persona curiosa de las computadoras que está creando cosas nuevas. Eso es lo que es un hacker y así es como nació realmente en el MIT. El problema es de que hoy en día vemos hackers en las revistas, hackers en los periódicos e incluso me encanta ese que es pirata informático, que mamá piensa que es un gordito con un parche enfrente de una computadora. También sucede. Pero también tenemos los famosos crackers, aquellas personas que vulneran, que están sacando provecho, que venden sus servicios para poder llegar a robar información y destruir información, y aquellos que generan cracks para poder llegar a violentar el uso de licencia de las herramientas. ¿Quién de ustedes ha instalado un crack? Ok. Gracias a la Policía Cibernética de Tamaulipas está aquí presente. ¿La verdad? Que no les cuenten, el que ustedes craqueen un software no es delito que los lleve a la cárcel, es una multa administrativa, al igual que si ustedes tienen MP3 piratas. Pero ese es un tema completamente diferente que no vengo a hablarles el día de hoy. Pero muchos de estos crackers y hackers se hacen valer de algo que es conocido como la ingeniería social. ¿Han escuchado la ingeniería social? Sacar la sopa, ¿cierto? Bien, vamos a hacer el ejemplo con esta pequeña caricatura para aquellos que no saben qué es, de las fábulas de policías y ladrones de Trino, un caricaturista de Guadalajara, que le va al Atlas. Pero siempre es el mismo ladrón, que siempre va a la misma sucursal de banco, porque pues, somos mexicanos, ¿no? ¿Por qué nos arriesgamos otra? Si ya nos conocen ahí, ¿no? Y entonces el día de hoy llega con su cuaderno y su pluma y llega con la cajera y dice la cajera, ahora le traigo el dinero, señor ladrón. No, hoy no vengo a asaltar. Voy a contestar unas preguntitas de mi chismógrafo. ¿Está usted en tercero de primaria?
¿Algún problema? Voy a la nocturna a estudiar. Ah, pues más vale tarde que nunca. Primera pregunta, ¿cómo se llama y qué música escucha? Me llamo Lupita y me gusta la balada naca como Marc Anthony, el Buki y ahí. Híjole, yo esa lista lo hubiera hecho enorme, pero bueno. ¿A qué hora viene el del servicio panamericano con el dinero y quién de los policías le gusta? Llegan a las 10 y no me gustan. ¿Segura? Porque uno de ellos dijo que usted estaba bonita. ¿En serio? Después de hacer una serie de preguntas, el mismo ladrón le dice, bueno, gracias por todo, nos vemos mañana a las 10, bye, bye. Y nos acerca el gerente de la sucursal y le dice la cajera al gerente, ¿qué se me hace que esto del chismógrafo es puro cuento? Y el gerente contesta, y muy aburrido, a mí me preguntó el NID de mi tarjeta. Nos reímos, pero somos los primeros que empezamos a contestar en los antros, el de, ¿quieres que te lleguen las promociones de las fiestas? Y ponemos nuestro nombre, nuestro teléfono y nuestro mail. Somos los primeros que cuando vamos a un centro comercial y nos ofrecen una tarjeta de crédito en un kiosco, no validamos que efectivamente sea del banco. Y ya hemos encontrado algunos grupos que lo que hacen es poner esos kioscos para obtener información. Bueno, somos los primeros que cuando recibimos una llamada, muy buenas tardes, le estoy hablando del Banco Patito, usted se ha ganado un viaje a Hawái, requiero que me dé su número de tarjeta y un número de PIN para verificar que usted es el ganador. Y damos nuestro número de tarjeta y PIN porque nos ganamos un viaje a Hawái. Fíjense que muchas veces damos más información de la que deberíamos. Haciendo que esto tenga que ver mucho con las contraseñas. ¿Por qué? Porque me encanta el tema de las contraseñas. El 82% de ustedes utiliza la misma contraseña para todo. ¿Cierto o no? No, pero entonces tiene que ver con algo. Díganme sí o no. O es el nombre del perro, el nombre de la novia, del novio, matrícula de la universidad. ¿No? Ya se están riendo, eso significa que sí. ¿No? Y más como de este lado de ser como Chewbacca, ¿no? ¿No? ¿Cercano? Minúscula, mayúscula, símbolos, o no tanto. ¿No? ¿De este lado? Listo. Entonces, el 82% utiliza la misma contraseña para todo, haciendo que entonces si yo puedo llegar a entrar a tu Hotmail, puedo llegar a entrar entonces a tu Facebook. O la otra es de que todas tus contraseñas de recuperación van a llegar al mismo correo electrónico, con que se vulnere una y ya estuvo. Traten de utilizar la autenticación factor 2. Esto de los tokens electrónicos. Es muy fácil que te mande un aviso, un SMS a tu teléfono. O la otra, utilizar el Google Authenticator o el Authy, que son dos herramientas que te permiten llegar a generar códigos como los del banco y que los traigas en tu teléfono. El Authy en particular tiene la facultad de que no nada más lo tienes en un dispositivo, lo puedes llegar a tener en varios dispositivos, de tal forma que si te pierde uno, puedes llegar a tener otro. Entonces, el tema de las contraseñas. Yo siempre he dicho que las contraseñas deben de ser como la ropa interior. ¿En qué se deben parecer las contraseñas a la ropa interior? Se deben cambiar cada rato. Hay que cambiarlas, ¿no? ¿Cada cuándo? ¿Las contraseñas o la ropa interior? Hay que cambiarlas regularmente, ¿no? Digo, las contraseñas. Pero, por ejemplo, ya si fuéramos muy flojos, ¿cada cuándo cambiaríamos la ropa interior? Pues cuando ya están sucias, ¿no? Ya cuando dimos 2 o 3 vueltas. Si ocupamos esa analogía, lo podemos llegar a hacer también con las contraseñas. En el momento en que ustedes sientan que su contraseña se vio comprometida porque se conectaron en un cibercafé o se conectaron en la computadora de la escuela, a lo mejor es tiempo de cambiarla, ¿no? Y entonces estarla cambiando relativamente seguido. Y tratar de que no sea la contraseña, porque ya saben, ¿no? Trata de que no sea una sola palabra. Métele números y métele entonces símbolos. Entonces, mi password de Facebook va a ser, para que no se me olvide, va a ser Facebook, punto, y luego le voy a poner el más fácil, el mes, ¿no? Entonces le voy a poner noviembre, y entonces Facebook ya no le gusta porque ya es más de 10 caracteres, y entonces te va a pedir que primero pongas la palabra zanahoria, y luego, ¿sí saben ese chiste? ¿O no? Para crear su contraseña, por favor, coloque zanahoria. Zanahoria. No, debe tener un número, zanahoria 1. Tiene que tener un símbolo, zanahoria 1, símbolo de interrogación. Por favor, agregue sangre de una virgen. Incluya también, por favor, su última cédula que haya utilizado. Empieza a ser un tema bien caótico. ¿En qué otra cosa se deberían de parecer las contraseñas a la ropa interior? Ya dijimos hay que cambiarlas. Nadie la debe de ver. ¿Quién dijo eso? ¿Las contraseñas o la ropa interior?
Hay casos donde voy para allá. Entonces, las contraseñas son la ropa interior. Entonces, en ese caso, si me mato aquí, ustedes rezan por mí. Entonces, la ropa interior, pues no hay que prestársela a los demás tampoco, ¿va? Pero eso sí, ¿cuántas veces estamos prestando la contraseña para que los demás se conecten a nuestros sistemas? La prueba de amor, ¿cómo no? Dime que me quieres. Dame tu paso. ¿Y sabían que la Suprema Corte de Justicia